Buenos días, ¿cómo les va? Empezamos una nueva emisión de Los Siete Locos. Bueno, hoy vamos a tener un programa exclusivamente de libros, ¿eh? Volvemos a nuestros orígenes. ¿Usted se acuerda de Los Siete Locos cuando empezó? En el año 87, con Tomás Eloy Martínez, nos planteamos hacer un programa de libros. Después, con los años, fuimos incorporando artes plásticas, teatro y tantas otras disciplinas. Pero originariamente era un programa de libros, ¿eh? Y hoy vamos a hablar exclusivamente de libros, de 4 libros y sus autores que nos visitan hoy acá. Empezamos con el primero, que es un autor de ficción excelente, que desde ya les recomiendo de todo corazón este nuevo libro. Charlamos con él, pero primero lo presentamos. Ahí va. Jorge Consiglio nació en Buenos Aires en 1962. Es poeta y narrador, autor de 2 volúmenes de relatos y de las novelas El Bien, Gramática de la Sombra y Pequeñas Intenciones. Hospital Posadas es su último título publicado. Bueno, acá la tengo, señores. Hospital Posadas de Jorge Consiglio. Le comentaba recién a Jorge que es un excelente escritor. Yo ya, esto de decir las nuevas generaciones, porque tiene 50 años. 53, sí, 53, sí. Pero viste cómo es acá, que son las nuevas generaciones. Bueno, un autor de la joven, porque lo es, qué sé yo, con una madurez, pienso, todas las novelas de Consiglio son buenas, pero yo le comentaba recién, me parece que esta es la más ambiciosa y por eso mismo la más lograda, ¿no? Sí, en cuanto a estructura es como la más compleja quizás, o sea, ¿sí? Yo pienso que quizás tenga alguna similitud en cuanto a estructura con El Bien, con la primera, ¿no? Que tiene como varias entradas, varias líneas narrativas, que esas líneas narrativas van zigzagueando, van como haciendo fintas y en algún momento se dan uno sentido con la otra, ¿no? Se van como generando una especie de trama que trata de rematar en el final, todas estas líneas. Exactamente, con un foco común, que el foco común tiene que ver con el Hospital Posadas, ¿no? Con lo que es el personaje central, me parece. ¿Vos decís que el Hospital Posadas es el personaje central? Mira, yo no sé, o sea, caben varias posibilidades o varias lecturas, o sea, ¿no? Una de las posibilidades es que sea el hospital como clima y como digamos, como destino de los personajes. Otra es que sea el narrador, o sea, que en realidad es quien recorre todas las tramas, todas las líneas narrativas. Exacto. Y la tercera es que sea Cardoso, ¿no? Que es el... Bueno, lo que pasa es que tanto Cardoso como el narrador, como el Hospital Posadas, tienen una potencia dentro de esta novela que vos decís, a ver, ¿con cuál me quedo? Claro. ¿Por dónde pasa esta historia? O sea, también se la puede abordar desde distintos lugares. Claro. Lo que acá cuenta sobre el Hospital Posadas es un hecho real, ¿no es cierto? Sí, absolutamente. El Posadas, 4 o 5 días después del proceso, del 24 de marzo del 76, Viñone, con un grupo armado bastante fuerte, con Unimogs, con helicópteros, etc., toma el hospital, ordena en filas al personal interno, al personal médico y al personal no médico, señala gente y bueno, por supuesto muchas de esas personas permanecen desaparecidas. Más allá de esto hay algo también que no se conoce mucho, pero que es muy fuerte, que tiene que ver con que hubo dentro del Hospital Posadas un centro clandestino de detención y tortura, justamente situado en el chalet del hospital. El chalet era la residencia, la primera residencia del director. Después, si yo no me equivoco, fue una maternidad. Y por último, o sea, durante unos años del proceso se utilizó como un centro de tortura, ¿verdad? Chalet. Este chalet, mismo lugar, ¿no? Con una cosa bastante paradójica, con una reformulación muy rara y que cruza también lo simbólico de qué es lo que hace, digamos, un sistema dictatorial con los espacios físicos, ¿verdad? Y con un hospital. Y con un hospital, ¿no? Que es casi una paradoja, ¿verdad? Convertir a un hospital que es un lugar de salud en un lugar de muerte. Curación, se supone. Absolutamente. Aparecen, uno va leyendo esta novela, que ya lo digo, es compleja y tiene varias líneas, de pronto aparecen
cuando aparece el Hospital Posadas aparece en forma crónica, ¿no es cierto? Sí, en realidad... Vas contando estos hechos. Sí, yo en realidad lo que intenté abordar no es justamente un registro de crónica ortodoxa, ¿no? Que tiene que ver con esa marca fuerte de la subjetividad en una crónica y con un orden justamente cronológico. En la novela justamente hay un quiebre del orden cronológico, hay una especie de estallido de lo que es la ortodoxia cronológica, es decir, contar desde las 8 hasta las, qué sé yo, hasta las 12, claro, digamos, sino justamente alterar eso y alterar también el registro, es decir, no utilizar un registro demasiado apegado a los hechos, que ya fue utilizado y que en realidad para abordar este tipo de temas e incluso de ficciones, fue utilizado y muy bien, digamos, ¿no? Entonces lo que busqué de alguna forma es circunscribir o tocar o de alguna manera rozar el tema de la dictadura, pero también desbordar ese tema, ¿verdad? Absolutamente, aparte tiene un registro poético. Exactamente. No olvidemos eso. Exacto. Vos sos un poeta. Claro, claro, exacto. Es bueno, lo que traté de hacer, justamente, claro, o sea, trabajarlo desde la poesía. No quizás desde el discurso, pero quizás sí desde el punto de vista del narrador, ¿no? Claro. O sea, como qué es lo que mira. El narrador es un escritor, además. Es un escritor bueno, cauto, digamos, en cuanto a la producción, ¿no? Cauto y medio frustrado. Y medio frustrado. Pero es un escritor, está constantemente mirando. Exacto. A ver, ¿cómo podríamos decir? Hay 3 tiempos en esta novela, ¿no es cierto? Los 70, los 80 y la actualidad. Y la actualidad. Y se van entremezclando, pero también se van entremezclando de una manera que conducen a una unión en el final. Claro. Que le da un sentido a toda la historia en su conjunto. Porque, por ejemplo, el narrador está hoy en su casa, es un poco un voyeur, mira por la ventana. Definitivamente es un voyeur. Ahí está. Ve la demolición de un petit hotel francés enfrente de su casa. Exacto. Trata de averiguar sobre estos personajes, unas señoras mayores que vivían ahí. Las flores. Descubre en otras ventanas distintas vidas. Me hacía acordar, ¿cómo se llamaba esa película de Hitchcock? La ventana indiscreta. La ventana indiscreta, claro, ¿no? Esa cuestión de mirar y descubrir, digamos, la vida que hay detrás de la ventana. Claro, exactamente. Entonces uno dice, ¿cómo se hila todo esto con el Hospital Posadas y con una historia que también se va entrelazando, que es en los años 80, con una primera mujer que él tuvo y su cuñado, el marido de la hermana, que termina siendo un represor, ¿no? Y cómo aparece finalmente, o sea, hay un trabajo finísimo acá dentro de cruces, de cruces y de sincronizaciones, ¿cómo puedo decir? Yo lo que pensé justamente, por eso la historia tiene como 3 décadas, digamos, ¿no? Es que las huellas del proceso, digamos, o sea, tienen una marca fuerte, por supuesto, en los 70, ¿no? Que es cuando justamente se instala el gobierno militar. En los 80 hay un pasaje del gobierno militar al gobierno civil, al gobierno de Alfonsín. Ahí hay una, digamos, la institución se tiñe de militar, es decir, no se llega a borrar del todo, por supuesto, el sistema sigue absolutamente armado. Si recordamos toda la historia, así es. Y en la actualidad también hay como una serie de resabios, tanto en los nodos institucionales como en esas matrices psíquicas que nosotros tenemos. Es decir, hay ciertas instancias nuestras que todavía pervive, digamos, las huellas, desde lo paranoico, digamos, desde disparadores paranoicos hasta instancias puramente canallas, ¿no? Que a veces se nos disparan y que tienen que ver con esa matriz que nosotros sufrimos en un momento determinado de nuestras vidas, ¿no? Los que vivimos el proceso a distintas edades, aunque no fuimos víctimas directas, ¿no? Entonces, por ahí la historia me sirvió también para lateralmente reflejar eso, ¿no? Claro, porque hay un personaje clave en esta historia que es Cardoso. Cardoso es justamente el cuñado en los 80, ¿no? Esto remite a la mano de obra desocupada. Totalmente, totalmente. Y a los secuestros posteriormente. Totalmente. El otro día veíamos El Clan, que ahora se habla tanto de los puchos, y que yo me acordaba, esta novela está hablando de lo mismo, hay un secuestro de un empresario por un grupo de tareas. Exactamente, exactamente.
Hay un montón esta quizás sea una de las novelas. En todas las novelas se filtra algo de lo autobiográfico, ¿verdad? Y en esta novela también, o sea, el eje tiene que ver con algo que yo viví, digamos, y que tiene, digamos, a ese personaje como centro. Este personaje Cardoso, que no se llama específicamente Cardoso, entra a trabajar al Ministerio del Interior durante el gobierno de Alfonsín y sucede algo de esto. Es decir, un secuestro en el cual él había participado, lo toman para que investigue, con lo cual lo que hace es justamente trabajar como un extorsionador con los familiares. Con la familia, claro. Exactamente. O sea que eso está tomado de una experiencia que vos tangencialmente tuviste que vivir. Sí, muy lateralmente, ¿no? Porque lo que yo me pregunto, cuando nosotros hablamos de todo esto, tiene una complejidad. Cuando vos te sentaste a escribir esta novela, ¿cuál fue la primera idea? Después van surgiendo todas estas cosas, pero digo, ¿qué ibas a contar? Justamente esta idea central, es decir, Cardoso. Exactamente, la biografía indirecta de Cardoso, es decir, el apogeo de Cardoso durante el gobierno militar, la inclusión de Cardoso en el gobierno civil y finalmente la caída en los 2000 y justamente va a recalar en un lugar como el Posadas, que fue un centro clandestino de detención. Es como si en esta curva... ¿Eso pasó también? Sí. En esta curva, digamos, claro. El tipo termina en el Posadas. Yo no lo quería decir porque digo, vamos a contar la novela entera, pero Cardoso en la actualidad se enferma y termina internado en el Posadas. Totalmente. O sea, es como si digamos, como si un represor cayera en la ESMA a atenderse, ¿no? Claro. Si la ESMA fuera un... Claro, si hoy digamos, fuera un sanatorio. Sí. Me llamó la atención eso como paradoja y como justicia poética, ¿no? O sea, justamente traté de quebrar un poco la historia porque era demasiado cerrada. Claro, Y me parecía que esa historia tan ensamblada, tan compleja, pero al mismo tiempo tan haciendo tanto sistema, iba a funcionar, iba a reflejar esa cuestión del artificio, ¿verdad? Entonces me corrí... pero eso hubiera sido otra novela. Otra novela, exacto, sí. Porque esta novela es mucho más que eso. Sí. Además hay una serie de personajes secundarios, colaterales muy fuertes también, que circulan constantemente. Qué sé yo, desde el médico hasta la chica esta, ¿cómo se llama? La Panqui. La Panqui, sí. Que él la ve en la ventana y termina teniendo una relación. Sí. No recuerdo ahora, pero hay 4 o 5 fuertes acá. Sí, es cierto. O sea, justamente yo sentía que si el tramado se cerraba en eso, iba a ser por ahí una novela política y restringirse a esta instancia de la novela política. Sí. Y quería quebrarla un poco, ¿no? Así que por eso le metí las otras tramas o las otras líneas que me parece que funcionan como líneas que le dan aire al texto, ¿no? Y le dan aire, claro. Y además le dan complejidad. Claro. Este personaje, que qué sé yo, tiene elementos, porque vende productos farmacéuticos y vos durante muchos años vendías también, Sí, hay cosas... La diferencia es que es un escritor mediocre y Jorge Consiglio es un excelente escritor, eso vamos a decirlo de entrada. Gracias. Pero tiene elementos, ¿no? Sí, yo, hay ciertos disparadores que a mí me sirvieron de mi vida, bueno. que por supuesto no hice el cotejo inmediato porque sentí que también se iba a empobrecer la cosa, entonces hice un tratamiento ficcional, ¿no? Claro. Pero definitivamente hay elementos biográficos fuertes en ese texto. Muy fuerte. Y este Petit Hotel que decíamos que se demuele, ¿cómo entra en esta trama? Porque eso está también muy descripto. Sí, en realidad ese Petit Hotel es el único ingrediente ficcional 100%. Ah, eso no existió para nada. No, pero sí me parecía muy atractivo desde lo narrativo describir digamos, la demolición de un edificio, ¿no? O sea, de un edificio justamente antiguo, ¿no? De un edificio, de un Petit Hotel del siglo XIX, con todas esas habitaciones y todas esas molduras, por una parte tirado abajo, o sea... Y además también el rito de la gente que trabaja, ¿no? Toda la historia de los obreros, desde lo que él ve desde la ventana, claro. Que es muy atractivo siempre eso. Por eso decía la ventana es discreta, ¿no? Cómo se va desarrollando cada uno de los personajes. Hay uno, el tucumano, que después lo encuentran no sé por dónde, en una ruta, ¿cómo era? Sí, hacen un viaje y lo encuentran claro. Casualmente, o se piensa que es él. Digamos. Claro, bueno, pero por eso todo como que se va uniendo muy sutilmente. Claro.
Y uno la termina de leer, termina con una frase preciosa, además. ¿Cómo termina esta novela que dice? Porque la dejas como abierta. Sí, algo referido a la infancia. Claro. Exactamente. Claro. Sí, como que si de alguna manera toda esta vuelta le devolviera a él una porción de infancia, ¿no? Exactamente, por eso es una novela poética, es una novela con una historia muy potente, es muchas cosas y sobre todo para los amantes de la literatura es un placer leerla, el transcurrir de esta novela. Qué bueno, bueno. Bueno, felicitaciones. Yo sé Muchas que gracias, lo que estoy diciendo yo no es original, No. Muchísima gente piensa lo mismo, así que es muy bueno para todos, para la literatura argentina, que tenga este vigor y que surjan textos como este, ¿no? Muchas gracias. Felicitaciones, Jorge. Muchísimas gracias, Cristina. Me voy al corte, ya volvemos. No deje de leer. El Hospital Posadas de Jorge Consiglio.